Amado Padre Celestial, quiero darte gracias en esta mañana por la bendición que siempre nos das para acercarnos al trono de tu gracia mediante la sangre bendita y poderosa de Jesucristo. Nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, como dice tu palabra, que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Y con reverencia y adoración venimos, Señor, para bendecir tu nombre, para agradecerte, Señor, por todo y en todo. Y para disponer nuestros corazones también a oír la voz tuya, que aliente nuestra fe, que nos edifique, que nos consuele, que nos anime, Señor. Queremos pedirte que nos hables, que toques nuestro corazón, que la palabra viva y eficaz venga a nuestras vidas y la fortalezca, Señor. Gracias una vez más por esta hermosa bendición que es estar delante de ti. Te pedimos pues, Señor, nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, reciba un cariñoso abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de esta transmisión virtual. Una vez más queremos decirle que les amamos y les extrañamos mucho. Como ustedes ya saben, el gobierno de nuestro país ha decretado la ampliación de la cuarentena hasta el 12 de abril. Por lo tanto, debemos permanecer en casa, debemos seguir buscando al Señor y confiando en Él siempre, aferrados a su gracia, a su misericordia. Y seguiremos nosotros en contacto a través de este medio. Esta mañana queremos recordarnos a nosotros mismos y animarnos unos a otros también a no perder de vista lo más importante, poner nuestros ojos en nuestro Dios, en nuestro buen Dios. Así que yo quiero animarles, hermano, a que sigan leyendo su palabra. Ahí en su hogar siga leyendo la palabra de Dios. Siga ese plan de lectura de todo el año. Hoy día domingo estamos ya casi para finalizar el libro de Jueces. Estamos en el capítulo 18 y 19. Hasta aquí hemos aprendido que Dios levantó jueces con el propósito de librar a su pueblo de la opresión de sus enemigos. A través de todos estos capítulos del libro de Jueces encontramos 12 jueces que Dios levantó, y entre los más conocidos estaba, por supuesto, Débora, estaba Gedeón, estaba Sansón, que fue el último. Y este fue un tiempo realmente, un tiempo difícil para Israel, que duró aproximadamente unos 300 años, desde que murió Josué hasta que apareció el profeta Samuel. Y fue un tiempo donde surgió una generación que no conocía a Dios, no conocía todo lo que Dios había hecho a favor de su pueblo. Ahora bien, en ese tiempo, ese fue un tiempo de pecado, de alejamiento de Dios, de anarquía. Por eso el libro termina con estas palabras realmente dolorosas. La Biblia dice que este pueblo no tenía rey. Dice, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Israel, al dejar a Dios e ir detrás de otros dioses, vivió sin ley, haciendo lo que mejor le parecía.
Esto le trajo mucha opresión de parte de sus enemigos, pero también mucho sufrimiento. Si vamos, querido hermano y hermana, a mantener la llama ardiendo de la renovación espiritual en nuestras vidas, siempre debemos tener presente que Dios es nuestra máxima autoridad, que no debemos vivir sin ley. Debemos tener siempre la ley de Dios presente en nuestro corazón y obedecerle a Dios, obedecer todos sus mandamientos con todo el corazón, porque el que obedece a Dios, todas las cosas le van bien y Dios nos va a prosperar. Y eso es la enseñanza que nos trae hasta aquí el libro de Jueces. Pero también hay que recordar que si vamos a mantener esta llama ardiendo de la renovación espiritual en nuestras vidas, debemos recordar esta petición indispensable que hemos venido aprendiendo a través de este pasaje de Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 21. La petición que Pablo hizo por los cristianos de Éfeso era: Señor, fortalécelos espiritualmente. Llénalos del Espíritu Santo, llénalos de Cristo, llénalos de toda la plenitud de Dios. Por eso hemos venido haciendo una exposición de este pasaje y hoy llegamos al final de lo que Pablo ha estado orando. Y vamos a abrir la Biblia, precisamente en Efesios capítulo 3. ¿Y qué les parece si leemos este pasaje de Efesios capítulo 3, verso 14 hasta el verso 21? La Biblia dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo termina esta exposición con esa tremenda doxología, pero que también nos revela una tremenda verdad que como cristianos debemos apropiarla. El versículo 20 y 21 termina diciendo: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una tremenda doxología con la cual el apóstol Pablo concluye su oración, su petición indispensable por los hermanos de Éfeso, la cual debe ser también una petición que nosotros debemos hacerlo por nosotros mismos y por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Déjeme hacer un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta aquí en este pasaje. El apóstol Pablo dobló sus rodillas, ¿se acuerda? Y oró al Padre y le pidió al Padre. Primero le pidió que seamos fortalecidos con poder
con el poder del Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Luego nos volvió a pedir lo mismo con otras palabras, que habite Cristo como dueño de nuestras vidas en nuestros corazones. Y tercero, nos dio una primera razón para que pudiéramos comprender lo maravilloso y lo grande del amor de Dios. Y en segundo lugar, en segundo propósito fue para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. La renovación o el avivamiento o el despertar espiritual siempre comienza, mi querido hermano, con una oración, con una petición, con este pedido indispensable que todo cristiano debe hacer. Debemos pedir a Dios que nos llene del Espíritu Santo, que nos llene del señorío de Cristo, que nos llene de toda la plenitud de Dios. Es ahí entonces que Dios tomará el control, que Dios tomará nuestras vidas y las usará para su gloria y para que la palabra de Dios se siga extendiendo. Esto es el pedido fundamental que debemos hacer nosotros como cristianos. Este es el pedido que Dios, que Pablo hizo a Dios por los Efesios, por la iglesia de Éfeso. Y este es el pedido que tú y yo debemos hacer siempre por nosotros mismos y por nuestros hermanos y por toda la iglesia del Señor. Así surgirá el avivamiento, así surgirá la renovación espiritual, así surgirá el despertar espiritual. Los grandes hombres de Dios y las grandes mujeres de Dios que fueron usados poderosamente, pidieron esto y fueron llenos de Dios y fueron usados tremendamente para grandes movimientos de parte del Señor. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, D.L. Moody, un gran pastor en la iglesia más grande en Chicago, Hudson Taylor, ese misionero extraordinario en la China, Eva Roberts, Jonathan Edwards y muchos otros más pidieron a Dios que les llenara plenamente sus vidas, y ellos fueron tocados por la presencia de Dios y fueron usados tremendamente para que se encendiera un fuego santo en las ciudades donde ellos se encontraban. Y eso es lo que anhelamos, un avivamiento que comienza por nosotros, que comienza con esta petición: Señor, fortalécenos. En lo más profundo de nuestro ser, fortalécenos, llénanos de ti, Señor, llénanos de ti, Padre, llénanos de Cristo, llénanos del Espíritu Santo. Y vendrá la gloria sobre nosotros, llenándonos de su presencia, no para satisfacción egoísta de nosotros mismos, sino para bendición de otros. Esta es la petición que hace Pablo, pero que concluye con una tremenda doxología, una preciosa doxología que expresa a la vez una confianza plena en Dios, de un Dios poderoso que responde la oración y que nos da más allá de lo que nosotros pedimos y aún entendemos. Esa confianza de Pablo es la que quiero compartir en esta mañana. Noten, hermano, que Pablo termina esta oración con esta doxología hermosa, pero revelando una confianza plena en Dios. Y él lo hace reconociendo dos cosas. En primer lugar, reconoce que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, como dice el versículo 20. Pablo reconoce que Dios es poderoso.
Pablo reconoce que Dios es capaz para fortalecernos espiritualmente, para llenarnos del Espíritu Santo, para llenarnos del Señorío de Cristo, para llenarnos de toda la plenitud de Dios. Pablo reconoce que Dios puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. La Biblia dice que Dios es omnipotente. Dios puede hacer todo. Para Él nada es difícil. Para Él nada es imposible. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios lo hizo con una sola palabra. Hágase la luz y la luz fue hecha. Dios es poderoso. Y esa palabra poderoso significa ser capaz. Dios es poderoso porque es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada ni nadie que le impida hacer algo. Si Pablo está pidiendo a Dios que seamos fortalecidos espiritualmente, es porque tiene la confianza de que Dios es capaz de fortalecernos. Y este es el reconocimiento que hace Pablo. Tenemos un Dios que es poderoso, pero no solamente poderoso como atributo inherente en el carácter de Dios, sino que es poderoso, va a decir el texto, el versículo 21, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sí, Dios es poderoso y poderoso porque es capaz de realizar todas las cosas incomparablemente, más allá de lo que pedimos o siquiera nos imaginamos. Pablo quiere dejar bien grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones que el poder de Dios puede mucho. Y mira lo que dice el texto. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Mucho más abundantemente. ¿Saben que el mucho más abundantemente es una sola palabra en griego? Es una palabra que intensifica, en este caso, el poder de Dios más que otras dos palabras en griego. Podríamos decir o traducir que Dios tiene tal poder que puede hacer cosas increíblemente abundantes. O como diríamos en chalaco, ¿no es cierto? Diríamos, Dios es poderoso para darnos recontramente abundante, ¿no es cierto? Es decir, para Dios no hay límite, hermano. Dios es poderoso para, dice, hacer cualquier cosa de manera increíble. De manera increíble. Dios es capaz para hacernos no solamente para darnos lo que pedimos, sino para darnos infinitamente más de lo que nosotros pedimos y aún pensamos. Dios es capaz de realizar, de obrar todo. Así que Dios es capaz de fortalecernos, por eso espiritualmente, llenarnos con el Espíritu Santo, llenarnos con el Señorío de Cristo, llenarnos con toda la plenitud de Él mismo. Lo que Dios puede hacer no tiene límites. Pablo tuvo plena confianza de que Él puede hacer y hará todo lo que la omnipotencia de Dios puede efectuar. No dudemos en pedir pensando de que Dios no es capaz de darnos lo que pedimos. No, mi querido hermano, eso es incredulidad. Vayamos a Dios y pidamos lo que necesitamos y particularmente pidamos ser fortalecidos espiritualmente en la confianza de que tenemos un Dios poderoso que es capaz para hacer cualquier cosa y hacerlo de manera increíble, incomparable, porque nos dará no solamente lo que pedimos, sino mucho más de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Así que el apóstol Pablo por eso hace ese primer reconocimiento. Está seguro de que
al terminar su oración, él acude a un Dios poderoso. Está invocando, está hablando a un Dios poderoso que le está escuchando y que lo que él está pidiendo para él no es imposible. Para él no es difícil darnos. Él puede fortalecer nuestro ser interior, lo más profundo de nuestro ser, porque él es capaz para hacerlo, mi querido hermano. Pero él reconoce una segunda cosa. Y está en el mismo versículo 20 cuando dice, según el poder que actúa en vosotros. Reconoce que ese poder inmenso de Dios está actuando ahora en nosotros. El apóstol Pablo pide para ser fortalecidos espiritualmente, para ser llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, llenos de Dios mismo. Ciertamente porque Él sabe que hay un poder que está actuando en nosotros, que está operando, que está trabajando en nosotros. Quiero, mi querido hermano, que recuerdes esto. El poder de Dios obró en nosotros en el pasado. El poder de Dios está obrando ahora en nosotros en el presente y obrará también mañana. ¿Cómo será esto? Mi querido hermano, un día el Señor te levantó de la miseria. Él te rescató. Él te llamó a ser su hijo. Ahí obró el poder, te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Ese poder obró en la conversión. Pero el poder de Dios sigue vigente ahora actuando en ti, porque Él es el que está santificándote, porque Él es el que está restaurando tu vida cuando tú pecas. Él es el que está sanando tus heridas, tus enfermedades. Él es el que está llenando tu vida cuando tienes más anhelo de Él. Es el Dios que está allí presente para animarte, para consolarte. Es el poder de Dios que está obrando en ti para que no te vayas ni a derecha ni a izquierda. Y el poder de Dios seguirá obrando mañana, porque dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra en ti, mi querido hermano, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el poder de Dios está obrando y Pablo está consciente de eso. Es el mismo poder, mi querido hermano, que obró en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de ese poder que Dios hablaba y lo que Él decía se hacía una realidad. Que cuando Él oraba por un enfermo, reprendía un espíritu inmundo, salía porque el poder de Dios estaba obrando en Él. Ese mismo poder fue el que lo levantó a Jesucristo en la resurrección. Ese mismo poder fue el que venció la ley de la gravedad y llevó a Jesucristo al cielo y hoy está sentado a la diestra del Padre. Mi querido hermano, ese poder está actuando. Y si somos conscientes de que ese poder está actuando en nosotros, entonces tenemos que tener confianza de que si le estamos pidiendo algo a Dios, Dios nos va a dar. Nos va a dar eso y nos va a dar mucho más. Nos va a dar muchísimo más. La causa principal de nuestra debilidad y nuestra vida raquítica es que no nos ponemos en contacto con este poder. Es como esa ciudad que tiene una tremenda hidroeléctrica, una poderosa hidroeléctrica. Esa instalación que puede abastecer una tremenda ciudad con luz. Pero lamentablemente esa ciudad está en tinieblas densas, y no por la hidroeléctrica, no porque la hidroeléctrica está teniendo algún desperfecto, no, sino porque la ciudad no se ha conectado, no ha conectado con con esta potente fuente de energía, no se ha conectado, porque en un momento, si la ciudad se conectara con la hidroeléctrica, en un momento las tinieblas se convertirían en una luz brillante. Y eso es lo que pasa con nosotros.
El problema es que nos olvidamos que Dios es un Dios poderoso. Nos olvidamos que Dios es un Dios que es capaz de hacer cualquier cosa de manera increíble. Nos olvidamos de que Dios es capaz de trabajar en lo más íntimo de nuestro ser, de fortalecer ese lugar más escondido de nuestra vida y fortalecerlo para que ame a Dios con todo el corazón. Nos olvidamos que Dios puede hacerlo si se lo pedimos. Porque si se lo pedimos, Dios nos lo da. Dios viene y nos llena con su espíritu en ese rinconcito que no queremos soltar, que no queremos abrir la puerta. Y ahí entrará Cristo y señoreará Cristo y hará cosas nuevas dentro de nosotros y vivificará nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras voluntades también. Dios está obrando. Dios está obrando con su poder en nosotros. Si nosotros, mi querido hermano, nos conectamos con la fuente del poder espiritual. Así que, mi querido hermano, cuando Pablo ora para que los hermanos de Éfeso sean fortalecidos espiritualmente, es porque está confiando que Dios puede hacerlo, porque reconoce que Dios es un Dios poderoso que hace cosas increíbles. Para Él nada es difícil, para Él nada es imposible, pero reconoce que ese poder inherente como atributo del Dios vivo sigue obrando. También ese poder está obrando ahora en nosotros. En nosotros. Por eso, mi querido hermano y hermana, tenemos que ir a Dios confiados, plenamente confiados de que Dios responderá a nuestras oraciones y cambiará nuestras vidas. Fíjate, mira que ese poder, si hablamos contextualmente, ese poder, hermano, obró de una manera maravillosa en los cristianos de Éfeso. ¿Y sabe por qué? Usted sabe que la iglesia de Éfeso es una iglesia gentil. Hoy en día está en Turquía. Y usted sabe que judíos con gentiles no se podían ver. Pero ese poder de Dios obrando en ellos ahora había hecho, y la gente, ni siquiera un ángel se hubiese imaginado, de que hubiese sido posible que un judío con un gentil estuvieran en un mismo cuerpo. Y no solamente eso, sino que gentiles y judíos creyentes pudieran amarse los unos a los otros. Eso es lo que hace el poder de Dios. Y Pablo está confiado en eso, confiado en el poder de Dios, que Dios puede darle a su petición la respuesta correspondiente. Y Pablo entonces termina esta oración con esa plena confianza en el poder del Dios omnipotente. Termina diciendo: a Dios sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una hermosa doxología. Usted sabe lo que significa doxología. La palabra doxología viene de doxa, que viene a ser gloria, fama, ¿verdad? Opinión, y logos, palabra, lo cual podríamos traducir, ¿verdad? Palabras de gloria o palabras de alabanza. Y esto obviamente está referido a Dios. Y Pablo reconoce que el único digno de recibir gloria y alabanza y honra es el Dios de los cielos, ese Dios omnipotente. Y Pablo dice: por eso a Dios sea la gloria. Sí, solamente Él se merece, mi querido hermano, la gloria, la honra, el honor, porque Él es un Dios poderoso, que cuando Él dice algo, Él lo va a cumplir, porque es capaz de hacerlo, porque tiene suficientes recursos para hacerlo. Y por eso hay que darle la gloria a Dios. Dios se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra honra. La suprema alabanza se merece Dios.
Y a Él sea la gloria siempre, mi querido hermano. ¿Y dónde dice? En la iglesia. En la iglesia en Cristo Jesús. Es esa iglesia verdadera, esa iglesia que tiene una relación muy estrecha con su Salvador. Los verdaderos adoradores, los verdaderos cristianos, ¿verdad?, que están unidos a Jesucristo, son ellos los que reconocen el poder transformador de Dios en sus vidas, y son ellos los que irrumpen continuamente para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Son los únicos que pueden decir gloria a Dios, bendito sea el Señor, alabado sea el Señor, porque uno es testigo de cómo la mano de Dios se ha posado sobre la vida de uno, ¿verdad? Mi querido hermano, qué tremenda bendición para nosotros es darle la gloria y la honra y la alabanza al único que se lo merece. ¿Y cuánto tiempo? La Biblia dice por toda la eternidad. La Biblia dice por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una forma vigorosa de decir por toda la eternidad. Sí, mi querido hermano, la iglesia existe para adorar a Dios, para darle honra, gloria y honor. Un día, mi querido hermano, como dice Apocalipsis capítulo 4, un día nos uniremos a esa adoración celestial donde los 4 seres vivientes, donde los millares y millares de ángeles dicen de día y noche, santo, santo, santo. Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, el imperio, etcétera, etcétera. Mi querido hermano, la iglesia existe para eso. Y escúcheme bien, nosotros le alabamos a Dios, nosotros le servimos a Dios, nosotros vivimos de acuerdo a su voluntad, porque sencillamente queremos que su nombre, mi querido hermano, que su nombre precioso, glorioso, que todo lo que representa Él, que sus atributos sean reconocidos por todos en todo el mundo, y que sean reconocidos por toda la eternidad. Esa es la doxología, y a eso Dios nos llama a nosotros como cristianos, reconocer que el poder de Dios sigue actuando en el día de hoy. Aleluya. Y nuestra tarea es darle la gloria a Él, la honra a Él. Por eso Pablo dice, a Dios sea toda la gloria. Amén, amén. Y así concluye Pablo esta tremenda oración que nos deja realmente una tremenda petición que debemos hacerla continuamente. Padre, fortalécenos espiritualmente. Padre, lléname con el poder del Espíritu Santo. Lléname del señorío de Cristo. Lléname con toda la plenitud de tu presencia. Y le estoy pidiendo eso en la confianza, mi querido hermano, de que Él es un Dios poderoso. Un Dios cuyo poder no tiene límites. Un Dios que nos va a dar, dice la Biblia, más allá de lo que nosotros pedimos y entendemos. Dios tiene recursos maravillosos para hacer de nosotros hombres y mujeres totalmente de Dios, totalmente controlados por Él. Mi querido hermano, cuando Él nos llena, cuando Él llena nuestra mente, nuestros corazones, cuando Él llena nuestros sentimientos, no hay otra cosa del mundo de la carne que pueda penetrar nuestras vidas, porque está tan lleno de Dios que el resto es inmediatamente rechazado.
Eso es el avivamiento, eso es el despertar de Dios, eso es lo que Dios está esperando de nosotros, ser renovados, ser como nuevos en nuestro compromiso con el Señor, con nuestro amor por el Señor. Y cuando tú experimentas, lo único que te va a quedar, hermano, es gloria a Dios. Aleluya. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vas a vivir para darle la gloria solamente. Mi querido hermano, si hemos de mantener la llama ardiendo de nuestra renovación, este es el pedido que tenemos que hacerlo constantemente. Decirle al Padre, Padre, llénanos del Padre, llénanos de ti, llénanos del Hijo, llénanos del Espíritu Santo. Y cree, hermano, que Dios lo hará, porque tenemos un Dios tremendamente poderoso, poderoso para hacer cualquier cosa. Quiero ir terminando y quiero que tú grabes en tu corazón esta verdad. Es una verdad que se puede aplicar en esta petición como en cualquier otra petición. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando también aquí y nos está dejando una tremenda verdad. Dios nos va a dar más allá de lo que nosotros pidamos. Más allá de lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos que puede darnos. Porque Dios es un Dios poderoso. Su poder es infinito. Su poder no tiene límite. No hay nadie que que trate de oponerse, de poner obstáculos al poder de Dios para limitar la respuesta a nuestras oraciones. Cualquier oración que tú eleves, tienes que ir en la confianza de que Dios tiene suficientes recursos para dártelo. Y quiero contarte esta historia, porque eso es lo que viví hace casi más de 40 años. Tendría 18 años cuando fui a la selva a hacer un entrenamiento porque mi corazón anhelaba servir al Señor. Y por los años 74, 75, yo anhelaba servir al Señor. Y un día fui donde mis padres. Estaba todavía bajo el amparo de mis padres, que no eran creyentes en el sentido que nosotros conocemos en la Biblia. Y yo les pedí que me dieran el permiso para ir a estudiar. Para ir a estudiar en un seminario, por supuesto. Pero me dijeron que no. Y yo acaté. No fui a estudiar. Fui a la universidad. Pero en ese tiempo hacía una oportunidad para ir a la selva a hacer un entrenamiento misionero. Y fui. Y para hacer un poco breve la historia, le dije, el último día que yo estaba en la selva, le dije a Dios, Dios, yo sé que anhelo servirte, sé que me estás llamando. Pero tu palabra dice que yo tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Y me pasé, creo, toda la noche orando a Dios y le digo, Señor, ¿qué voy a hacer? Voy mañana y le digo a mi papá otra vez, Señor, yo sé que tú me estás llamando, le digo, Dios me está llamando a servirle. Y seguro me van a decir otra vez no. Y así estaba orando y orando con el Señor hasta que un momento Dios me dice, déjamelo a mí, yo me voy a encargar. Y prácticamente me venció, prácticamente caí, si se quiere así, en silencio.
Al día siguiente viajé a Lima, estaba en Pucallpa. Y reuní a mi papá y mi mamá y me acuerdo como si fuera hoy día o ayer. Y nos sentamos en la mesa y le digo, papá, sé que Dios me está llamando para servirle. Quisiera ir a estudiar. Y por supuesto, yo iba a hacer todo el esfuerzo de cubrir mis gastos, porque sabía muy bien eso. Y mi papá, me acuerdo, esa noche, mira mi mamá era una mujer muy religiosa. Mire mi mamá, mire papá, no se dicen nada, pero por los años se estaban comunicando. Hasta que mi padre me dice, está bien hijo, anda y nosotros vamos a pagar tus estudios. Ese fue el día en que aprendí y se hizo carne este versículo. Aquel día vino a mi memoria. Y aquel que es poderoso para darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios siempre nos va a dar más allá de lo que siquiera nos imaginamos. Confíe en el Señor. Si necesitamos ser llenos de Dios, hay que pedírselo. Si hay una necesidad material hoy más que nunca, hay que pedírselo. Si hay alguien que está enfermo, pídale a Dios, porque Él puede sanarlo. Confíe en el Señor. Y pídale que nunca usted se suelte de la mano de Dios. Que podamos mantener ese fuego ardiendo para amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. De veras Señor, solo nos queda decirte, a Dios sea la gloria. A ti sea toda la gloria, la alabanza y el honor. Porque tu poder se sigue manifestando, Señor. Y Padre, oramos, Señor, por toda tu iglesia en el Callao, para que seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Oramos para ser fortalecidos, haciendo que Cristo habite en nuestros corazones plenamente y para que seamos fortalecidos con toda la plenitud del Dios vivo y omnipotente. Llénanos, Dios, danos un avivamiento, danos una renovación espiritual, un despertar espiritual que nos impulse a estar tan cerca de tu corazón, tan lleno de ti que nada, ninguna cosa de la carne, del mundo, del diablo, Señor, pueda siquiera penetrar nuestros pensamientos y estar llenos de ti para ser instrumentos en tus manos, para que tu palabra siga corriendo, Señor. Y mi querido hermano, hermana, mientras estás orando allí, pídele a Dios por tu vida, pídele a Dios por tu familia, pídele a Dios por la iglesia y pídele que esto encienda tal fuego para que muchos chalacos, muchos peruanos puedan experimentar el gran y maravilloso amor de Dios y para que muchos vengan a los pies de Él, para que muchos puedan ser sanados
para que muchos sean restaurados a una comunión con Él. Pídele que este fuego de Dios alcance a miles y miles de personas y vengan arrepentidos a Él. Padre, gracias una vez más por tu hermosa palabra. A Dios sea la gloria. En la iglesia, en Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano y hermana, un abrazo muy fuerte. Les extrañamos mucho. Que Dios me los bendiga.